Listo. No te vemos, ya estamos transmitiendo. Buenas tardes. Eh, el día de hoy vamos a dar comienzo a la presentación del libro titulado Los surcos de la memoria, máquinas parlantes y grabaciones comerciales en el México porfiriano. Y en esta ocasión tenemos pues un grupo de comentaristas. Nos acompaña Anabel Romo, Rogelio Laguna, Daniel Hernández Velázquez, Juan Garcés y por supuesto el coordinador de esta magnífica obra, Fernando Eslava. Sin más, vamos a ir pasando por uno y van a tener un tiempo de 10 a 15 minutos, yo les voy a avisar. Entonces, por favor, puedes comenzar cuando gustes, Anabel Romo, adelante. Gracias. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Quisiera agradecer a quienes nos acompañan esta tarde. De manera especial, un agradecimiento al maestro Rogelio Laguna por invitarme a la presentación de este magnífico libro titulado Los surcos de la memoria, máquinas parlantes y grabaciones comerciales en el México porfiriano, coordinado por Francisco Fernando Eslava Estrada. Es para mí un honor estar aquí, pues como profesional de la historia, interesada en los procesos culturales de la sociedad mexicana, me parece importante el ejercicio reflexivo que hacen los autores sobre el proceso oral en la sociedad mexicana de esa época. Bueno, pues tras la lectura del texto y mediante el uso del código QR que lleva al lector a las 36 piezas sonoras, se cumple lo que el coordinador Fernando Eslava mencionó. Y cito, se ha pretendido que texto y sonido se entrelacen en favor de la comprensión de los tópicos abordados en estas páginas. Fin de cita. En ese sentido, las piezas sonoras y el texto hacen que el lector sea capaz de trasladarse a un tiempo de la historia de México que marcó para siempre los hábitos de escucha, de comercialización, de consumo y la oralidad de la sociedad de las primeras décadas del siglo XX. Quisiera comenzar con una anécdota propia que tiene que ver con esta transformación de la escucha y la comercialización de audios que trajeron consigo estas máquinas parlantes, como las denominan en el libro. En 1991, a la edad de 6 años, me encontré con un mueble enorme en la casa de mi abuelo. Ahí guardaba discos, cassettes y otras cosas. Y sobre su superficie estaba muy bien almidonada una carpeta blanca tejida por mis tías. Debajo de la carpeta y al abrir una especie de puerta se desplegaba un tocadiscos. Se trataba de una consola. Mi papá, que a la fecha tiene 82 años, me contó que la consola fue un lujo que mis abuelos se dieron en los años 60, cuando él tenía 18 o 20. Antes de la consola, que para mí era un objeto ya muy antiguo, en la casa de mi abuelo había una sinfonola y un radio de bulbos. Mis abuelos eran dueños de una tienda en la que vendían productos variados, desde frijol, arroz, maíz, hasta brillantina para el cabello. Así que también ellos podían adquirir diversos productos, por ejemplo, máquinas parlantes. Mi papá me contó que la consola había cambiado por completo la forma de escuchar música, pues en privado se podían disfrutar piezas musicales interpretadas por Javier Solís, Agustín Lara o Pedro Vargas, a diferencia de la experiencia que habían tenido en la tienda de mi abuelo con la Sinfonola, pues hacia 1945, después de su trabajo, se juntaban campesinos, forrajistas y clientes a disfrutar de una infusión preparada por mi abuelo con hojas de limón, de guayaba o de naranja, con su piquete, es decir, con un poquito de licor de caña, y una pieza musical de a 10 centavos, que se tocaba en la sinfonola. Esta práctica era completamente colectiva, pues los trabajadores disfrutaban de su bebida y del momento musical en compañía de otros. En esos momentos se escuchaban piezas como El Sauce y la Palma, La Burrita, así como valses, rancheras y boleros. El repertorio musical constaba de alrededor de 20 piezas, distribuidas en distintos discos con los que contaba la Sinfonola. Los hermanos de mi papá, 10 y 15 años más grandes que él, habían crecido con el radio de bulbos, y una vez más la práctica oral era colectiva.
Era común escuchar la W y las radionovelas en la tienda de mi abuelo. Ahí se juntaban algunas personas, hombres, mujeres, niños, y de manera particular la flota de mis tíos para disfrutar y pasar un rato de esparcimiento. La consola, adquirida en los años 60, vino a transformar las costumbres de la escucha familiar, pues de manera individual y ya no en el negocio, cada uno de los miembros de la familia de mi papá podía disfrutar de las grabaciones de piezas musicales, de los programas de radio transmitidos y las radionovelas en el momento en el que quisieran. Esta anécdota de vida cotidiana, como de las que nos habla Pilar Gonzalo en muchas de sus investigaciones, tiene una semejanza con el libro que se presenta el día de hoy, no solo por lo aural y las máquinas parlantes, sino porque son hechos sociales que nos dan la imagen de una forma de vida de una sociedad, dan cuenta de los modelos de vida, de los roles de género, de los hábitos de consumo y comercialización, y también dan cuenta de la forma en la que los miembros de un grupo social se relacionan. En suma, nos hablan de una práctica cultural. Los hechos sociales, investigados, descritos y expuestos en el libro Los surcos de la memoria, nos dan cuenta del extraordinario proceso de las grabaciones sonoras durante las primeras décadas del siglo XX. Como bien lo menciona Francisco Rivas Mesa, y cito, el poder registrar y volver a escuchar es un suceso extraordinario. Fin de la cita. Que permite a través de esa fijación sonora volver a leer, otra vez sabrosita, los signos de la huella resonante de su ser. Fin de la cita. La fijación de los sonidos es, como dice Rosario Castellanos sobre la palabra, el arca de la memoria, que ayuda a recuperar aquello que en algún momento pareció efímero, en este caso el sonido. En este sentido, el texto que nos convoca hoy es un documento valiosísimo, pues la investigación realizada sobre los hallazgos de las primeras grabaciones, las empresas que los produjeron y comercializaron, así como los personajes que grabaron y el contenido de esas grabaciones, nos permite acercarnos al fenómeno oral de principios del siglo XX en México. Entre muchos otros temas, el texto nos ofrece una reflexión interesante sobre la importancia de los espacios donde el profesional de la historia, en este caso de la cultura y de manera particular la música, puede encontrar esta información. Los vestigios de un proceso como el de la comercialización y consumo de grabaciones se pueden encontrar no solo en archivos institucionales, sino también en archivos y colecciones privadas, como lo menciona Fernando Eslava en el primer capítulo del libro, al acercarse a investigar el acervo de don Reinaldo Mota Molina, que lo llevó a, y cito, un maravilloso descubrimiento, 8 cilindros de la marca J. Morales Cortázar, sin la tilde, fin de cita. Pudo encontrar una beta de investigación histórica de material y de fuentes primarias y realmente valiosísimo, pues esos cilindros no se encontraban en ningún otro repositorio. Por otro lado, vestigios de los hechos sociales se pueden encontrar en otras fuentes de diversa naturaleza, por ejemplo, poemas, cancioneros, partituras o incluso hojas volantes de canciones populares, como lo menciona Alejandra Delgado en el cuarto capítulo. En este sentido, el ejercicio de interpretación que el profesional de la historia realiza sobre estos documentos debe ser muy minucioso y de tal profundidad que permita observar los modelos de vida y las visiones del mundo que se manifiestan en la pieza documental, en donde, y abro cita, conviven expresiones en las que se entremezclan rasgos múltiples que son propios del oral, lo escrito, lo sonoro y lo performático. Cierro cita. Manifestaciones de la vida, vicios, defectos y virtudes de la sociedad de principios del siglo XX. Por otro lado, uno de los temas que más llamó mi atención fueron las incursiones expedicionarias del personal de la Edison, Víctor y Columbia, que podrían considerarse como vestigios pioneros de investigaciones etnográficas. Incluso, me atrevería a decir, de un acercamiento científico, pues las grabaciones que produjeron o recording trips son muestra de tradiciones y costumbres de grupos sociales que sin haber sido elaborados con la intención científica, registraron la forma de vida de una sociedad. Es así que los avances tecnológicos en la acústica y los medios de comunicación, como dice Sergio Ospina, así como el desarrollo de la grabación y la reproducción del sonido, se conjuntaron en el fonógrafo de Edison, que revolucionó el registro sonoro. Ciencia y tecnología se sumaron para inspirar, como lo menciona el autor, y cito, aventuras itinerantes y proyectos comerciales de tipo transnacional casi desde sus inicios. Fin de cita.
Los técnicos de las compañías Columbia, Victoria y Edison emprendieron travesías internacionales de producción de audio, que como lo menciona Ospina, y cito, con tantos baúles como fuese necesario para transportar los diversos componentes de una máquina de grabación y cientos de cilindros y discos vírgenes y grabados, eran una suerte de trotamundos con expertos en captura sonora. Fin de cita. Sin duda alguna, una línea de investigación que podría ser interesante para las y los historiadores de la cultura y, ¿por qué no?, incluso también de la ciencia y la tecnología. Sin duda, el libro que nos convoca esta tarde es una ventana abierta a la historia cultural y social de un México que va desapareciendo poco a poco. Pues hoy en día las prácticas aurales son cada vez más individualizadas y van adquiriendo un significado distinto. Sin embargo, sin esas tecnologías, prácticas de consumo, de comercialización y de oralidad desarrolladas en el libro Los Surcos de la Memoria, no podríamos explicarnos nuestro presente. Muchas gracias por haberme invitado a esta presentación y por haberme dado la oportunidad de leer este maravilloso libro. Gracias. Muchísimas gracias, Anabel. Y bueno, dando continuidad a la palabra, adelante, Rogelio, igual tienes la palabra. Muchas gracias a todos y todas. En primer lugar, quiero felicitar al maestro Fernando Slava por la coordinación de este volumen, que como nos ha dicho Anabel, pues forma parte del registro de una serie de pasajes importantes, no solamente de la historia de México, sino tal vez hasta de nuestra propia historia, recordando los numerosos aparatos de sonido que uno encontraba en la casa de los padres o de los abuelitos, y todavía nos acordamos de unos aparatos del tamaño de una mesa donde se podían escuchar algunas grabaciones. Todavía encontramos por ahí algunos formatos que lamentablemente pues ya no podemos seguir escuchando si no fuera por instituciones como la Fonoteca Nacional, donde Francisco Fernando Eslava Estrada participa y que además es coeditora de este volumen. Bueno, como lo dijo la maestra Anabel Romo, este libro está conformado, bueno, por varias secciones. Tenemos una primera como introducción, ¿no?, de Francisco Javier Rivas Mesa, Tito Rivas. Después tenemos la presentación de la directora de la Escuela Nacional de Música, ahora Facultad, ¿verdad? Facultad de Música, la doctora María Teresa Fred Mora. Tenemos un prólogo de Juliana Pérez González y finalizando, digamos, estos textos previos, nos encontramos con la introducción de Francisco Eslava. Después tenemos otros 6 capítulos: Huellas de los inicios de la grabación comercial en México, Los cilindros Morales Cortázar, de la Fonoteca Nacional, también de Francisco Eslava, El negocio de las máquinas parlantes en México a comienzos del siglo XX o el despliegue internacional de una maravillosa inevitabilidad, de Sergio Ospina Romero, Máquinas parlantes, fonogramas y cultura de consumo en el Porfiriato, la transformación de la auralidad capitalina, de Natalia Violeto Bueno, La voz, el papel y el surco, lírica, oralidad, escritura y el inicio del sonido comercial grabado en México, de Alejandra Delgado Díaz. Un segundo artículo de Francisco Eslava, un segundo capítulo: El crecimiento de la industria fonográfica en tiempos de Porfirio Díaz, consumo, marketing, modernidad, ciencia y desigualdad. Y finalmente, el capítulo de Camilo Raxá Camacho Jurado, El cuarteto Copulencia, tradición mariachera en cilindros de cera y discos de 78 RPM, revoluciones por minuto deben ser. Entonces, bueno, como ven, este libro es un libro pues muy completo, que aborda una serie de preocupaciones importantes sobre cómo en México se fueron empezando a producir, a lo mejor no necesariamente en México, pero sí a distribuir una serie de objetos que con el paso del tiempo se han vuelto insoslayables para vivir nuestra vida, para disfrutarla también, y nos referimos a estos artefactos y materiales tecnológicos para escuchar
la música. Como nos dice Tito Rivas en su texto introductorio, la fotografía vino a producir y ofrecer nuevas narrativas sobre lo que vemos, pero también hay otros dispositivos que empezaron a registrar otros elementos de nuestros sentidos, como fue la industria de la fonografía. Este texto, el libro que estamos presentando, intenta hacer una especie de recuento de cuáles son los momentos más importantes de cómo estos dispositivos fueron insertándose en nuestra vida cotidiana, y me pareció muy pertinente que la maestra Anabel Romo nos presente algunas ideas o haga referencia a algunas ideas de Pilar Gonzalvo, porque es una manera fundamental de hacer la historia, asociarla con la vida cotidiana, y es inevitable para nosotros que vivimos ya en el siglo XXI asociar nuestra vida cotidiana con la existencia de las grabaciones sonoras. En este libro se recuerdan varios momentos. Está aquel viaje de 1898 de aquel investigador escandinavo, Carl Blumholt, que realizó una serie de grabaciones en nuestro país que se fueron almacenando, como nos dicen en este libro, en cilindros de cera, que permitieron ir, digamos, dando a conocer para quienes no podían ir a estos lugares a escuchar una serie de cantos rituales y canciones de comunidades rarámuris y usráricas que empezaron a dar a conocer la diversidad sonora que también existe en nuestro país y que está asociada a la diversidad cultural. Esto es muy importante porque actualmente nosotros, canto tibetano, ¿no? Y entramos a YouTube y canto tibetano, o canto africano, y lo ponemos y escuchamos una serie de cantos africanos, porque existe, ¿verdad? Ya toda una tradición de grabaciones, de dispositivos, de repositorios donde podemos acceder a estas grabaciones. Pero en México durante mucho tiempo, ¿verdad? La gente no podía acceder a muchos de estos sonidos, en general, bueno, en todo el mundo, a no ser por estos nuevas tecnologías que fueron surgiendo y en las cuales no solamente se creaban, sino que se podía circular los registros con los cuales empezar a conocer mucho más de quiénes somos. Algunas lenguas indígenas que lamentablemente han desaparecido, cánticos que han desaparecido, los podemos conocer gracias a estos soportes. El propio Francisco Eslava hace una serie de reflexiones sobre el tipo de tecnología que estaba asociado a las grabaciones de este periodo, los cilindros de cera, y justamente nos dice que ya no contamos con tecnología para poderlos este, tratar muchos de ellos, ¿no? Desaparecieron ya los dispositivos de reproducción, o bien estos son muy frágiles, de manera que es difícil pasarlos a otros formatos donde se puedan eh, escuchar y digitalizar. Para quienes forman parte de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, el maestro Fernando Eslava en alguna ocasión, no me acuerdo en qué año, pero ahorita nos recuerdas, Fernando, nos hizo una visita a las bóvedas y a todos los rincones de la Fonoteca Nacional, y en esta visita, creo que en 2000, era después de la pandemia, el 2021 debió ser, ¿verdad? En esta visita, pues nos mostraron los cilindros, nos mostraron todas las, bueno, no los vimos porque están guardaditos así como en unas latas para que no les pase nada, pero nos dijeron, aquí están estos cilindros de cera que tienen resguardadas las grabaciones, las primeras grabaciones que contamos en nuestro país. Y hablábamos de las dificultades que existen para, aunque se conservan, digamos, los objetos, poder acceder a estos documentos y materiales que sin duda son de interés no solamente de los estudiosos, sino de las propias comunidades, que en muchas ocasiones pues no han podido conservar registros de su propio pasado y de su propia identidad, y estas grabaciones son fundamentales, sobre todo si logramos que vayan pasando a formatos que puedan registrarse. Inclusive platicábamos que con inteligencia artificial
tal vez sea posible fotografiar algunos de estos cilindros y encontrar la riqueza que está ahí adentro. Bueno, por supuesto que el libro va acompañando, como ya nos dijo Anabel, toda una serie de procesos que van generando la distribución de las primeras grabaciones comerciales en México, que además, esto es fundamental de decirlo, fueron empresas extranjeras, casas productoras extranjeras, las que se empiezan a interesar por generar grabaciones, registros que después pudieran comercializar en México. Y esto, como decían, sin querer, se convierte posiblemente en los primeros registros etnográficos y etnohistóricos de la sonoridad de nuestro país. Que a veces se nos olvida, ¿no? Que no solamente a veces es tomar una foto, sino qué suena en las calles de México, qué suena en la sierra, cómo se escucha vivir en otras ciudades y otros pueblos de nuestro país, que se escucha en las fiestas, y el sonido sin duda es algo que nos acompaña. Bueno, Efraín González, que está aquí, es sociólogo en la Sierra de Puebla, hace una serie de registros de entrevistas donde la grabación no solamente importa las palabras, sino la entonación, los acentos, los juegos en el sonido que hacemos cuando hablamos. Bueno, es en el siglo XX, nos dice el libro, que se empieza a generar esta serie de grabaciones que se van a empezar a distribuir en México y que empiezan a dar como resultado una serie de dispositivos que empiezan a formar ya eh, elementos cotidianos, por ejemplo, los fonógrafos y también los famosos fonógrafos ambulantes que se empiezan a llevar por las calles cobrando 1 centavo por cada pieza que se escucha. Esto sería súper interesante ver si en algún momento se pueden replicar, ¿no? Como una especie de no sé, como de cajita musical, ¿no? Que va por las calles y le vas echando y vas escuchando canciones, ¿no? Una rocola en el metro, por ejemplo, algo así, sería interesante que uno pudiera ir echando monedas y escuchando canciones. ¿Y qué sería lo que la gente elegiría de un catálogo que estuviera ahí? ¿Cuáles serían los sonidos o las canciones que más se encuentren ahí? Pues sería muy interesante. Bueno, por supuesto que esto tiene relación con la prensa, no solamente es la historia de los dispositivos de grabación y las grabaciones mismas, sino cómo va apareciendo en la prensa una serie de notas y textos, a veces a favor de estos dispositivos, pero también a veces en contra, porque estas grabaciones permiten, pues, propagar, hacer públicas hasta lo que ellos decían que eran obscenidades, ¿no? Y entonces la máquina de sonido aparece como una máquina que tiene un doble filo. Por un lado es una gran aportación tecnológica, pero no se salva del miedo, no se salva del asombro, de la prudencia que en algunos sectores empieza a constituirse. No, y también tiene que ver, por supuesto, con la historia misma de la ciencia en nuestro país y qué tanto las personas podían entender todos los procesos tecnocientíficos estaban relacionados con estos objetos y dispositivos que van apareciendo. Ya me están persiguiendo del tiempo, pero simplemente quisiera mencionar 2 o 3 puntos más. Eh, Aparecen categorías importantes en el texto como el sonido comercial, el marketing, el uso del sonido para empezar a generar un mercado, promocionar unas necesidades que la gente no sabía que tenía, pero que de repente las empieza a incorporar en su existencia al nivel que en la actualidad no podemos pensar nuestra vida sin un dispositivo para escuchar, desde el WhatsApp hasta la computadora y otros dispositivos, pero forma parte de una larga tradición de máquinas
que nos han ido acompañando desde finales del siglo XIX y lo que llevamos del siglo XXI y por supuesto todo el siglo XX. Concluyo diciendo que este texto ayuda a comprender la formación de diversas tradiciones en nuestro país, no solamente en la propia música y el comercio de ciertos productos, sino también el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de las instituciones culturales y la comprensión de que nuestra vida puede tal vez en algunos momentos mejorar cuando incorporamos algunas de estas máquinas fabulosas que han marcado sin duda la vida humana en los siglos recientes. Entonces felicito de nuevo a Fernando Eslava y a todos los participantes de este texto y les recordamos que es un texto que se puede descargar gratuitamente en el repositorio de la Facultad de Música. Y ahorita que le toque hablar a Fernando, que nos cuente si hay otra manera de conseguir el libro y qué otros repositorios los podríamos encontrar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rogelio. A continuación, tenemos la participación de Daniel Hernández Velázquez. Adelante, Daniel, la palabra es tuya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Igualmente, primero que nada, felicitar al maestro Fernando Eslava por un texto muy completo. Es editado por la Facultad de Música y por la Fonoteca Nacional. Menciono completo porque aborda el tema del fenómeno fonográfico, como se menciona al interior del texto, desde distintas aristas, no solo el fenómeno musical en sí mismo, sino que lo pone en un contexto histórico, económico, social, cultural, e incluso, por ejemplo, el texto de Alejandra Díaz lo pone en diálogo con la lírica, la oralidad y la escritura. En ese sentido, me gustaría hablar de algunas ideas que me parecieron interesantes que los autores mencionan a lo largo del texto. Primero que nada, no voy a hablar en orden, simplemente voy a ir hilando sus ideas porque creo que entre ellos mismos hay un diálogo también interesante. Como bien lo menciona Fernando Eslava en la introducción, el estudiar eh, estos cilindros de cera, toda esta cultura fonográfica, nos da un manantial de testimonios. Es todo un objeto de estudios en sí mismo. Ya Anabel había mencionado esta cita de Alejandra Díaz, donde mencionaba que en una pieza musical convergía lo oral, lo sonoro, lo escrito y lo performático. De ahí que la autora mencione que la pieza musical es producto de una visión de mundo, a través de la cual podemos ver los estilos, las formas y las tradiciones de una cultura. Hablando específicamente del contexto mexicano, el fonógrafo en México se inserta en un ambiente que le es propicio. En otro contexto no hubiera sido posible tal éxito porque porque en el contexto mexicano había esta relación entre los contenidos musicales preexistentes y la relación ya dada de los intérpretes, los repertorios y el público. De ahí que el fonógrafo entrara como anillo al dedo a una sociedad como es la sociedad mexicana. Teresa Frank menciona en ese sentido que este invento de Edison transformó no solo la manera de escuchar la música, sino también de pensarla. La dotó de nuevos usos, propósitos y significados. Evidentemente todo esto se iba a insertar en una lógica capitalista de, como ya mencionó el maestro Rogelio, de marketing o como mencionó Anabel también, claro, de la competencia entre las compañías que producían los fonógrafos. Pero vaya, esto lo menciona Juliana, esto da cuenta de toda la compleja división del trabajo artístico musical, por llamarlo de alguna manera, que se originó tras la llegada de este invento.
Juliana Pérez nos habla de productores, técnicos de sonido, distribuidores, coleccionistas, escritores, literatos, que estuvieron en torno a este invento, a esta difusión de esta nueva manera de reproducir, de escuchar y de pensar la música. Y nos menciona que al día de hoy se cuenta con un cúmulo documental de 100 años de fonografía. Se cuenta con viejos fonógrafos, gramófonos, reseñas en periódicos y revistas, fotografías, anuncios publicitarios, dibujos, catálogos, bocinas, conos, partituras, cancioneros, en fin, toda una gama de artefactos que dan testimonio de esta cultura fonográfica. Una idea muy interesante que plantea Juliana es la de el rompimiento de las barreras entre lo que sería unas periferias pasivas en términos tecnológicos y unos centros irradiadores. Es decir, al día de hoy se puede pensar en que los países del sur global viven un atraso tecnológico que siempre les tiene viviendo 30 años después lo que en los países del primer mundo se vive en estos momentos, ¿no? Sin embargo, el caso del fonógrafo es un caso muy particular. Sí, por la cercanía que se tenía con Estados Unidos, recordemos que la patente se hace en Estados Unidos tras la presentación de Edison en 1878, pero no solo eso, sino también eh, el contexto de la sociedad porfiriana que facilitó la entrada de este artefacto. Sergio Espina nos habla de que lo que hoy en día llamaríamos un choque cultural no lo fue tan explícito, tan claro en el caso del fonógrafo. Nos comenta el autor que se puede decir que se vivió casi de manera simultánea en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en América Latina y en el Caribe, sin distinción de primer o tercer mundo, de norte o sur global, y nos menciona que el fonógrafo viajaba a la misma velocidad que los barcos de vapor. Una analogía muy bonita. Eh, También menciona cómo los proyectos paralelos del mismo Thomas Alva Edison en Estados Unidos y en México dan testimonio de esta simultaneidad y de este diálogo que había entre los procesos de desarrollo tecnológico y de grabación musical en ambos países. Y introduce una palabra que igual me parece muy interesante, que es la de máquina parlante. Máquina parlante es un término que se utiliza en general, se utilizó para fonógrafos, gramófonos y otros artefactos, pero que refleja el asombro de la época ante tales apariciones que se sucedieron una a la otra por lapsos muy cortos. Es decir, tan solo en 30 años a la aparición del fonógrafo aparece el gramófono y los cilindros de cera empiezan a pasar no al olvido porque, como ya mencionamos, tiene una larga historia, pero sí empiezan a convivir con otras formas de grabación y comercialización de la música. El autor llama al fonógrafo una maravillosa inevitabilidad. Eh, una inevitabilidad que tiene una historia propia y cuyo autor, Edison, no imaginaba la revolución que esto iba a generar en la industria musical y en la tecnología de la grabación. En ese sentido, Slava, en el artículo que tiene al interior del texto, Huellas de los inicios de la grabación comercial en México, nos habla que si bien existieron diversas prácticas o bien prácticas diferenciadas del fonógrafo según la clase y el estrato social, también es cierto que el nacimiento de la grabación comercial vino del contacto que los grupos marginales tenían con el fonógrafo. Es decir, que no es cierto que solamente en cierto estrato social superior se dio el auge de este tipo de nuevos artefactos, sino que también en las clases subalternas hubo esta recepción y de hecho la grabación comercial empieza con cantos populares,
con interpretaciones de agrupaciones típicamente regionales, y el fonógrafo no solo se sitúa en las casas porfirianas, vaya, sino también en la calle, como ya lo comentó el mismo maestro Rogelio. Y este estar en la calle nos lleva también a la idea de Natalia Pieleto, que nos habla de una auralidad capitalina. Es muy interesante su concepto de auralidad. En la filosofía se trabaja mucho, y nos puede remitir al concepto de Benjamin de aura, pero la manera como ella lo define es bastante interesante porque nos comenta que lo aural, a diferencia del auditivo, que es meramente una respuesta fisiológica del oído, en lo aural interviene todo el cuerpo y el marco de ideas que hay en el imaginario social de un pueblo en general. En lo aural interviene la cultura, la historia y el pensamiento vigente en un momento determinado. En ese sentido, lo que sostiene Natalia es que la llegada del fonógrafo transforma la auralidad de la Ciudad de México al transformar su sonoridad y la relación que se tiene entre escuchas y el sonido. Esto sin duda se ancla en un estudio más profundo de las bases ideológicas, económicas y sociopolíticas, así como los marcos de pensamiento que había en la sociedad mexicana porfiriana para interpretar, significar o diríamos más bien resignificar estas nuevas experiencias sonoras. En ese sentido, la población capitalina, nos comenta la autora, se dotó de una cultura cosmopolita que impactó las sensorialidades y las mentalidades y forjó nuevas subjetividades urbanas. Esto decanta en una oposición entre el campo y la ciudad, entre lo moderno y lo tradicional, lo cosmopolita o internacional y lo provinciano, y una polarización que se refuerza aún más por la temprana producción y comercialización de registros sonoros y, como ya mencionamos, por la publicidad de las mismas compañías fonográficas. Podríamos decir que Camacho Jurado dialoga con Natalia en su texto, El Cuarteto Coculense, donde también nos habla de esta oposición campo-ciudad, música y fonografía, la posición entre el lugar de origen y el lugar donde habitas, porque ciertamente nos comenta el autor, el fonógrafo en la ciudad jugaba el papel de evocar el ambiente campirano de lo que hoy diríamos la gente foránea que viene a hacer su vida a la ciudad. Finalmente, bueno, se invita al lector a acercarse a este texto accesible. Afortunadamente, como ya comentó el maestro Rogelio, en la Facultad de Música, en su sitio web se puede descargar. Y finalmente, es un texto que vale la pena porque nos narra la historia de la cultura fonográfica en México, que como afirma Natalia Bieletto, nace en el seno de la sociedad porfiriana, pero le da un aire de libertad frente a la moralidad restrictiva de la época. Pero sin embargo, esta cultura fonográfica no se enquista ahí, trasciende y acompaña a México hasta los albores de la Revolución y posteriormente. Bueno, muchísimas gracias y felicidades de nuevo a Fernando Eslava y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, a continuación tenemos la participación de Fernando Eslava Estrada, quien es el coordinador del libro ya citado. Entonces, adelante, Fernando, la palabra es tuya. Sí, muchísimas gracias. Sí, sí, sigo yo. Creo que faltaba alguien más, no estoy seguro. Pero si no falta alguien más, entonces puedo continuar. Bueno, bien, pues agradezco muchísimo los comentarios que han hecho en esta presentación, a Anabel, a Rogelio, bueno, a Daniel también. También te agradezco a ti, Efren. Y bueno, pues es un material
por supuesto que fue hecho con muchísimo gusto, que surge como parte de las labores que desarrollo en la Fonoteca Nacional de México. Como saben, la Fonoteca Nacional resguarda el patrimonio sonoro del país y tenemos grabaciones muy antiguas. Tenemos estas grabaciones que mencionaba Rogelio, que son las grabaciones que hizo Carl Rumholtz a finales del siglo XIX en la Sierra Madre Occidental, que son grabaciones de campo hechas con fines etnográficos. Y por ahí del 2019, quizá a inicios del 2020, tuve la oportunidad, sí fue en el 2019, la oportunidad de estar en la Sierra Gorda de Querétaro, en la casa de Reinaldo Motamolino, este señor que lleva más de 70 años coleccionando documentos sonoros. Y bueno, pues estuve platicando con él, revisando su acervo para ver si era factible que ingresara a la Fonoteca Nacional para que se preservaran las bóvedas de la institución. Y ahí me encontré con unos cilindros de cera que llamaron poderosamente mi atención porque, a diferencia de los que había podido ver anteriormente, estos tenían una etiqueta distinta. En la etiqueta decía J. Morales Cortázar, calle La Profesa número 2. De entrada me emocioné muchísimo, sabía que era una cosa como maravillosa. Me puse a investigar sobre ellos y encontré que estos cilindros, estos materiales se produjeron antes de que llegaran las compañías estadounidenses, es decir, antes de que llegara la Victor y la Columbia, que llegaron a México en 1903 y la Edison en 1904 a hacer estas expediciones de grabación de las cuales ya nos hablaba Anabel, de estos recording trips. Venían quizá un mes, mes y medio, grababan a los artistas que ya eran conocidos aquí en la Ciudad de México, se regresaban a Estados Unidos, editaban los materiales y los regresaban al país para su comercialización, cosa que hizo que la industria de la grabación se expandiera ampliamente. Entonces son grabaciones anteriores y bueno, pues a partir de ese momento, inicialmente se iba a hacer, tuve la idea de hacer un congreso, quizá un coloquio, porque en realidad el tema de la grabación, este es un tema pues que se había explorado poco, existían solamente un par de artículos, uno de John Kogel, un investigador estadounidense, y de un investigador cubano llamado Javier Díaz Fren. Entonces no se podía llevar a cabo este coloquio y desde el área de difusión de la Fonoteca me propusieron hacer un libro. Me dijeron, pues haz un libro, convoca a gente para hacerlo y ya después vemos cómo lo editamos, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un proceso largo de más de 3 años de trabajo que finalmente, pues en diciembre del año pasado, se editó, aunque lo presentamos aquí en la Fonoteca Nacional apenas a finales de marzo de este año. Y además, por supuesto, de lo que ya se ha comentado en el transcurso de la presentación, me parece oportuno recalcar el hecho de que estas nuevas tecnologías, que en algún momento en esa época fueron consideradas incluso como objetos de degeneración científica, es un término bastante interesante, porque inicialmente estos aparatos que podían grabar el sonido y después reproducirlo, estaban pensados incluso por el mismo Edison y por otros inventores, porque antes, antes, y se dice en el prólogo del libro, antes de que Edison patentara el fonógrafo aquí en México, había un señor llamado Miguel Rull, que 4 años antes ya estaba diciendo que iba a inventar el fonógrafo. La palabra fonógrafo y la palabra fonografía ya existía dentro del campo de la ciencia, al menos dentro de quienes estaban interesados en prender la voz humana, ¿no? En poder capturarla y poder volverla a escucharla a través de un invento que se estaba tratando de generar. Entonces, estos inventos que se buscaban fueran útiles a la vida cotidiana, ¿no? Era un invento que tenía un fin utilitario, por ejemplo, que pudiera curar enfermedades de los oídos. No nos decían cómo se iba a lograr eso, pero se imaginaba. El fonógrafo era un invento que echaba a volar la imaginación. Entonces se decía pues que cura enfermedades de los oídos, que se puedan grabar
lo que pasa dentro de las reuniones en la asamblea para tener pues un registro certero de lo que ahí ocurre, que sirvan a los abogados para su trabajo, que sirva para la industria del juguete. Y lo que menos estaba pensando en ese momento era grabar canciones. De hecho, por eso se le llama objeto de generación científica, porque dicen, en lugar de estar curando enfermedades o de ayudar, de ser útiles en la vida cotidiana, tristemente se están grabando canciones populares que además estaban llenas de obscenidades, al menos algunos sectores de esa sociedad eso es lo que decía, llenas de, eran unas cosas inmorales y además de canciones estaban grabando poemas, seguramente de los modernistas. Entonces, a pesar de que el gobierno de Porfirio Díaz, el régimen eh, de Porfirio Díaz, está buscando, al menos en el discurso lo decía, democratizar la modernidad, cosa que iba a lograr, por ejemplo, insertando fonógrafos dentro de todas las oficinas postales. Decía, bueno, pues, si hay mucha gente que no sabe leer y escribir, entonces van a poder llegar a una oficina postal, grabar el mensaje, mandar el cilindro a la oficina cercana del receptor y allí va a poder escuchar el receptor el mensaje y además, cosa muy importante, no solamente va a poder escuchar, sino lo que dice el mensaje, sino también la manera en la que se dice el mensaje, el énfasis que se le puede dar al mensaje, ¿no? Y se involucra pues una cuestión de sensorialidades. También es una cosa muy interesante, ¿no? Entonces, esto no se logró porque había una gran desigualdad social, por supuesto, finalmente sí se firmó un acuerdo entre la compañía de Edison y el gobierno mexicano, pero por varias razones la empresa, la National Phonograph Company, la empresa de Edison, no cumplió con el trato y finalmente los sectores subalternos lograron apropiarse de estas tecnologías en las calles a través de fonógrafos ambulantes. Había decenas y decenas de fonógrafos ambulantes en la Ciudad de México y no solamente en la Ciudad de México, sino también en otras ciudades del país y del mundo. Era una práctica frecuente en aquella época. Aquí inicialmente se cobra en 10 centavos por la renta de un audio, en algunos cobraban 5 centavos y en algunos periódicos se decía, bueno, incluso con este precio es imposible para muchas personas pagar la audición, ¿no? Es decir, dame un audio y pagar 5 centavos no era posible para muchas personas. Y por ahí de 1895 empezó a costar un centavo y esto hizo que se expandiera la práctica de la escucha callejera de grabaciones. Y pues, hubo 4 comerciantes que se dan cuenta de esto, que es Javier Morales Cortázar, Julio Ayala, Joaquín Espinosa y Jorge Alcalde, y empezaron a grabar artistas callejeros, artistas que quizá tocaban en alguna pulquería o en cualquier esquina, pero también artistas que estaban tocando en las carpas, tocando y cantando en las carpas, y en los ambientes circenses, ¿no? A cambio de algunos centavos iban, grababan una pieza y estos comerciantes distribuían esas grabaciones entre los fonografistas ambulantes. Es decir, en algún momento determinado, el artefacto, gracias a que estas capas populares logran apropiarse del fonógrafo, de este artefacto, se empieza a pensar en comercializar en el país música popular, ¿no? Porque justamente los sectores acomodados eran los sectores que se estaban quejando de que el fonógrafo no fuera útil a la vida cotidiana. Entonces, ellos estaban de alguna manera indispuestos a escuchar música en estos artefactos, cosa por supuesto que se va a ver modificada cuando llegan las empresas estadounidenses. Estos comerciantes no pueden competir ante el poderío de estas grandes empresas, que son empresas transnacionales que tienen un gran poder económico, porque además estos comerciantes están grabando, por ejemplo, Julio Ayala, que era un actor de teatro, que más o menos era conocido en el ambiente del teatro, tenía un taller donde arreglaba bicicletas, hacía trabajos de latonería, de galvanoplastia, pero además hacía grabaciones, ¿no? Arreglaba cinematógrafos, arreglaba fonógrafos y hacía grabaciones que, como ya dije, distribuía en las calles. Entonces, de esto yo doy cuenta en este primer capítulo y a partir de esto pues sale la idea de hacer el libro, ¿no? Fue un poco difícil encontrar a quienes se involucraran en el proceso porque como ya mencioné, poco se había abordado, poco se había estudiado.
si bien sí hay una tradición, podemos llamarlo así, una tradición del estudio de la historia de la música, no es lo mismo abordar el estudio de la música a partir de un soporte escrito, por ejemplo, de una partitura o de un cancionero, a llegar a él a partir de las grabaciones, ¿no? De los discos. Porque, bueno, simplemente nos despiertan algunas preguntas que son diferentes. Y inicialmente íbamos a hacer 9 capítulos. Algunos de estos investigadores precisamente se encontraron con, digamos, con un problema a poder enfrentarse a estas fuentes y finalmente decidieron ya no estar en el proceso. Entonces, finalmente, lo que hice fue buscar investigadores que habían de alguna manera trabajado en el tema, pero que no estaban en México, como es el caso de Sergio Espina, que está en la Universidad de Indiana, y de Natalia Vialeto, que está en la Universidad Mayor de Chile, y la misma Juliana que hizo el prólogo, que está en Sao Paulo, ¿no? Entonces, bueno, en realidad eh, fuimos dialogando, fuimos haciendo lecturas de los avances que están, de los avances de los textos que están en el libro, y esto nos permitió, por un lado, no repetir la información que ya había mencionado otro, sino, bueno, también por otro, poder dialogar entre nosotros, incluso, como ya se mencionó, entre el capítulo de Camilo y el capítulo de Natalia, y en realidad entre todos los capítulos poder como hacer ciertas reflexiones que ayuden a complementar las ideas, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia para mí, en realidad fue bastante divertido, ¿no? Y satisfactoria, una experiencia eh, que además nos ha permitido en estos momentos ya estar pensando en darle continuidad a través de un nuevo volumen, quizá adelante en el tiempo de manera cronológica, ahora ver qué fue lo que pasó durante la revolución, o quizá retomar algunos tópicos que no se abordaron dentro de este periodo de estudio que es el porfiriato. Eh, Creo que todos los capítulos, acabo de resumir, ¿no? Hablando un poco del primer capítulo que escribí, eh, la idea, ¿no? General del libro, que era romper con esa visión que es bastante, a mí en lo particular, y creo que al resto del equipo también le parece bastante peligrosa, porque si bien no había estudios sobre este tema, la historiografía del tema, la fonografía era muy, muy escasa, sí se hacían menciones, incluso uno puede encontrar videos en internet donde dicen que los fonógrafos, o sea, los sectores subalternos, se asombraban y decían, no, pues quizá tenga el diablo adentro, o buscaban si no estaba escondida una persona detrás del aparato, ¿no? Que era una especie de truco o de magia, ¿no? O de hechicería. Y pues sí, quizá al inicio eso fue lo que ocurrió. Yo creo que es lógico, pero pasado el tiempo, quizá después de 1, 2, 3 meses, cuando mucho un año, y si había tantos fonógrafos en las calles, pues se acostumbraron, ¿no? Y entendieron pues que no era una cosa de magia ni de hechicería, y se había reducido el papel de estos sectores a eso, a que se habían asombrado, ¿no? Y es peligroso porque invisibiliza el papel de estas capas populares dentro del fenómeno de la grabación en México, que es una cosa muy importante, porque como ya se mencionó aquí, ya lo mencionaban hace ratito, en realidad gracias a la participación de estas capas populares es como surge la industria de la grabación en este país, ¿no? Y no solamente eso, sino también es que se logra perpetuar estas prácticas de escucha socializadas, que ya existían antes de que llegaran al país estas nuevas tecnologías sonoras. O sea, la gente se reunía en las calles a escuchar cómo los pregoneros de hojas volantes y de cancioneros cantaban, los rapsodas callejeros, como diría Cross, estaban cantando las canciones que querían vender, o sea, vendían las hojas con la letra o las partituras y cantaban las canciones, y la gente que estaba alrededor se ponía a cantar con ellos, y después si alguien compraba esta hoja volante podía replicar esa misma práctica dentro de un entorno, pues bueno, quizá doméstico, ¿no? Dentro de su casa o con sus amigos. Y también las prácticas de escucha en las carpas, en los teatros, pues en realidad esta idea de escucha individualizada,
es una cosa que va a llegar posteriormente, a pesar de que en ese momento ya las empresas productoras de grabaciones querían que la escucha fuera individualizada. Tiene que ver con una cuestión económica. Por supuesto, si la escucha es individualizada, se va a tener mayores ganancias, ¿no? No es lo mismo que yo compré antes, cuando se utilizaban más los soportes físicos, que cada persona se compre su disco, a que se pueda comprar un disco para que lo escuchen 30 personas, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, quizá he divagado un poco en torno a los contenidos que se abordan en el libro. Muchos de ellos ya se han comentado aquí y solamente me restaría agradecer a Rogelio por el haber coordinado esta presentación y nuevamente agradecerle sus comentarios a Anabel, al propio Rogelio y a Daniel, ¿no? Muchísimas gracias por estos comentarios. Y sobre dónde se puede encontrar el libro, bueno, como ya se mencionó, se puede encontrar en el repositorio bibliográfico de la Facultad de Música, se puede descargar de manera gratuita, pero también está en una página que se llama Musiteca MX. Musiteca MX es un proyecto de la Fonoteca Nacional donde se ha hecho una curaduría, una selección de audios muy importantes, por ejemplo, en lenguas indígenas que están en peligro de extinción, donde quizá haya 10 hablantes únicamente. Bueno, tenemos grabaciones de músicas de estos pueblos que pueden encontrar ahí, o también de música de concierto, grabaciones únicas que no se comercializaron, de música popular y de la música de las regiones de México. Entonces, dentro de esta plataforma se puede descargar, pero también se puede encontrar de manera física el libro, para quienes gusten de leer en papel. Ahora, por ejemplo, lo podrían comprar en la Facultad de Música de la Universidad de la UNAM, y también en la Fonoteca Nacional está a la venta. En realidad, bueno, tengo entendido que se iba a poner en las librerías de la UNAM, pero hasta ahora no sé si ya se hizo esto. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Nuevamente les agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Eh, Aquí, bueno, la transmisión se está haciendo en la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia en México y nos escribe Mariano Loga. Muchas felicidades a todos los colaboradores por este gran aporte. También me comentó el maestro Rogelio que, bueno, por debido a las lluvias, ya no está aquí en la sala con nosotros por fallas en el internet. Entonces, bueno, antes de terminar, una disculpa por el ruido, eh, me gustaría como comentar algo. Fernando, a mí me pareció muy interesante el libro y ahora que habla sobre escuchar sonidos, por ejemplo, en la revolución, eh, la otra vez pienso, no sé, es una pregunta, mm, ¿te pasó alguna experiencia personal que te moviera a preguntarte como por eh, los aportes de los registros? No sé, a mí la verdad, en una ocasión que puse atención entre la ciudad y el campo, de repente me pregunté, ¿por qué no se escucha tanta música? Esa fue una pregunta en el campo, ¿por qué no se escucha tanta música? Y luego, ¿sabes? Otra cosa que a mí me da mucha curiosidad es pensar cómo era el metro hace años cuando no había dispositivos. ¿Qué se escuchaba en el metro, no? Por ejemplo, pero eh, no sé, es como algo que aún no leo el libro o lo voy a leer, pero, ¿sabes? Me recordó eso, es lo que voy a compartir. Claro, respondo a esa pregunta sobre la cuestión del campo. Bueno, en el campo, por supuesto que se escuchaba muchísima música. De hecho, en el último capítulo, en el capítulo de Camilo sobre el cuarteto coculense, fueron las primeras grabaciones que se hicieron en mariachi, probablemente en 1905, y si no, seguramente ya en 1907, pues nos habla que hubo una gran migración del campo a la ciudad. Y eso lo aprovecha la industria de la grabación y empiezan a traer músicas de esos lugares a través de grupos musicales como el Cuarteto Coculense. Es decir, se dan cuenta de que quienes son los potenciales clientes, los escuchas, eh,
están acostumbrados a escuchar una música que en la ciudad no se escuchaba. Entonces hay que contratar a músicos de esos lugares, ¿no? Y entonces, pues, como se menciona en el libro, se crea esta cuestión de la, pues es en realidad una comunidad imaginaria, ¿no? Por un lado, a partir de estos fonógrafos ambulantes, estas personas que habían llegado del campo porque no tenían trabajo, quizá ya, porque ya eran gente que no tenía tierra o eran artesanos sin trabajo, llegaban aquí y se podían conectar, digamos, momentáneamente a través de la escucha de estos fonógrafos y de estas músicas a su lugar de origen, ¿no? Pero en realidad hay una gran separación entre el campo y la ciudad a partir de estas tecnologías, ¿no? Es algo paradójico. Y esto lo explica Natalia Violeto perfectamente, ¿no? Porque los discursos que giran en torno a la publicidad del fonógrafo es escuchar un fonógrafo es algo moderno, ¿no? Y cada vez se va alejando más de la idea de lo tradicional y del campo. O sea, esta idea del campo es de atraso, el fonógrafo es una cuestión, es que trae una idea de modernidad, de progreso, ¿no? Que además empata perfectamente con pues lo que estaba, pues sí, con lo que está, con el lema que trataba de legitimar el gobierno de Díaz, ¿no? Y pues sí, o sea, que se escuchaba en el campo eran estas músicas que se grababan aquí en la ciudad, ¿no? Por supuesto que también se grababan músicas que se escuchaban aquí en la ciudad, pero mucho de lo que se grababa era música del campo. Se explica en el capítulo de Camilo, la música de mariachi se escuchaba por ejemplo, entre los gambusinos, entre la gente que trabajaba en las minas, pero también, por ejemplo, había ganaderos que para que, digamos, atraer la mano de obra organizaba fiestas, ¿no? Fandangos, mariachis. Entonces decían, bueno, vienes a trabajar un rato y después va a haber una fiesta. A veces no les salía muy bien la jugada porque la fiesta se extendía y luego ya no llegaban a trabajar, pero buscaban que fuera una manera de atraer la mano de obra, ¿no? Las sacadas de bueyes, la recogida de ganado a través de esto. Entonces, eran entornos sumamente sonoros, pero no existía esta mediación tecnológica, ¿no? Por supuesto, entonces la manera de pensar, de sentir, el uso, el propósito de la música entre estas comunidades rurales, campesinas, digamos, de clases trabajadoras, no eran igual que lo que pasó y una vez que se establecieron aquí los fonógrafos y los gramófonos en la ciudad. Qué interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, y no me queda más que agradecer a todos los participantes. Muchas gracias a Anabel Romo, gracias a Rogelio Laguna, a Daniel Hernández y Fernando Eslava, muchísimas gracias. Entonces, podemos dar por concluida esta presentación del libro, Los surcos de la memoria, máquinas parlantes y grabaciones comerciales en el México porfiriano. Muchísimas gracias.